Soy la profesora Xiomara Gutiérrez de la Cátedra Investigación de Mercado. Hoy desarrollaremos la unidad 3, Mercado y Consumidor. Para comenzar, desarrollaremos conceptos básicos. Mercado es el lugar físico o virtual donde están los productos que se ofrecen a una comunidad para satisfacer sus necesidades, donde está presente la oferta y la demanda. Consumidor, individuo o institución que consume servicios o bienes que le son suministrados por un productor o un proveedor de servicios. Comportamiento del consumidor, acciones que el consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación de productos que espera servirán para satisfacer sus necesidades. El modelo de conducta o comportamiento del consumidor se divide en 3 secciones. La primera, variables ambientales externas que inciden en la conducta. La segunda, determinantes individuales de la conducta. Y la tercera, proceso de decisión del comprador. Para continuar, vamos a desarrollar a cada una de ellas por separado. Variables externas que comportan el comprador. La primera puede ser la cultura, que tiene que ver con las creencias, con las normas morales, comportamiento de la persona. Y la subcultura, que es una parte de la cultura que pueden resaltar, como la edad, las características étnicas, la estratificación social, que tiene que ver con la clase social a la que pertenece el comprador, grupos sociales a los cuales pertenece el comprador, como religiosos, políticos, la familia, que como sabemos nos desenvolvemos en ella durante nuestra vida y conducen nuestro comportamiento. Factores personales, como los medios por los cuales recibimos la información. Otros factores que no están incluidos en las anteriores variables y que pueden ser los medios de comunicación y acontecimientos nacionales importantes. La segunda serían las determinantes individuales que conducen el comportamiento del comprador. Para comenzar, estaría la personalidad y autoconcepto, que tiene que ver con el comportamiento, la conducta del comprador. El procesamiento de información, la forma en que el comprador asimila, analiza y evalúa la información, motivación y participación, aquellos elementos que pueden inducir a la compra del consumidor. El aprendizaje y la memoria, que tiene que ver con la memorización, aquello que recuerda de los productos o las marcas importantes. Las actividades, esto tiene que ver con las reacciones orientadas hacia la acción básica de los compradores, y tenemos también las actitudes que tienen que ver a la reacción que tiene dentro de ciertas situaciones el comprador. El siguiente punto es el proceso de decisión de compra, que pasa por ciertas etapas. La primera, el problema, necesidades y reconocimiento. Saber que tengo necesidad de un producto, lo cual tiene que ser estimulado o puede ser estimulado por factores internos y externos. Interno, la sed, el hambre; externo, la publicidad. El segundo es la búsqueda de información, de dónde obtengo la información de mi producto, lo que recuerdo, la memoria, el internet, personas, amigos. El tercer paso sería la evaluación de la alternativa. ¿Dónde puedo comprar? Cabe hacer preguntas o formularnos preguntas como ¿cuánto estoy dispuesto a gastar? Y la 4 tenemos la decisión de compra, donde ya estamos dispuestos a comprar, pero esa decisión puede verse interrumpida por una retroalimentación negativa, que puede ser el comentario de personas que conocen el producto y que nos hacen desistir de la compra. Y las situaciones imprevistas, como pérdida de trabajo. Y por último tenemos el comportamiento post-compra, ese comportamiento del producto después que lo uso, que puede ser positivo o negativo y que influirá en la frecuencia de compra, y que puede también generar la disonancia cognitiva o malestar o no conformidad con lo que compré. Hasta aquí llega nuestra clase y nosotros hemos culminado por el día de hoy. Gracias. Hasta luego.